Radiación de fuga. Buenos días, buenas tardes, buenas a todos aquellos que nos acompañan hoy en Radiación de Fuga, un podcast por demás original sobre el mundo de la medicina. Me acompañan la siempre bellísima Patricia Yalarragui. Hola a todos, qué bueno que nos acompañan. Estamos en una emisión más de Radiación de Fuga, espero que les sea útil, siempre estamos aquí para ustedes. Rafael, Patricia, un gusto como siempre, una semana más de emisión, estar con ustedes. Vamos a estar compartiendo durante este tiempo información de actualidad para todos ustedes y una alegría. Yo soy la doctora Nidia Higuero y aquí estamos en Radiación de Fuga. La dama radiológica por excelencia. Y hoy nos acompaña Cuque. Bueno, nos acompaña desde hace algún tiempo, pero no lo habíamos presentado. Es que, ¿qué creen? Hicimos quiniela para encontrarle nombre y hemos decidido llamarle Cuque. Cuque. Porque descubrimos que tiene bigote. Ah. Aunque por ahí tiene cabida para todo el muchacho, entonces dejémoslo en muchacho para no entrar en detalles. Bueno, yo estaba platicando hace un momento fuera del aire aquí con mis compañeras que me di cuenta de una situación platicando con mis residentes. El trasfondo está así: yo recibo residentes de otras sedes. Uh-huh. Entonces, bueno, platicando con la rotación le dije, bueno, ¿tú qué protocolo sigues para X estudio? Poner un ejemplo, un ultrasonido de hígado y vías biliares. Y la respuesta que me dio el residente me dejó un poquito frío, porque me dice, pues el normal, ¿no? El que usamos. Y yo así de, bueno, sí, pero ¿cuál usas? Porque verán, ese es uno de los detalles que yo tengo en mi sede, que tengo que estandarizar criterios para cómo trabajamos nosotros. Y pues platicando con ellos me di cuenta que cada quien agarra chile, mole y dulce y como le gusta. Entonces yo hago la pregunta a este tema: ¿qué protocolo usan ustedes? Bueno, en mi ámbito particular, en donde yo trabajo, el hígado y vías biliares incluye hígado, vesícula biliar, las vías biliares, el páncreas y el vaso. Uh-huh. Nada más. Bueno, el hígado en longitudinal, pues vemos el riñón, ¿no? Porque se tiene que fotografiar para ver el riñón derecho. Ajá, la ecogenicidad de ambos órganos, ¿no? Comparar, y eso nos indica si hay una infiltración grasa o no. Pero hay quienes no incluyen el vaso. Yo no lo incluyo. O sea, miren, yo en ese aspecto, yo estoy casado con los protocolos ACR. De hecho, por ahí, para que le interese, hay protocolitos que te dice qué y cómo. Y ellos te dicen que el vaso, y eso yo se los comentaba hace un ratito, debe ser un ultrasonido específico para él, porque no tiene una correlación abdominal, digamos, para el hígado y las vías biliares como es el páncreas. El páncreas, acuérdense que comparte conducto, uh-huh. ¿Sale? Pero ellos dicen vaso, no, o sea, si va a ser hígado y vías biliares, puro hígado y vías biliares. A lo más que puedes sumar es una medición del riñón, pues con el hecho de ver si hay hepatomegalia como tal. Pero si mides el vaso, mides también si tiene esplenomegalia. Sí, pero por eso ellos lo toman aparte. Uh-huh. O sea, ellos lo toman aparte. Otra cosita ahí, por ejemplo, que yo creo que la doctora Nidia me va a dar un zapatazo, pero es parte del negocio, es cómo mides el vaso. Uh-huh. O sea, ¿qué mides? ¿Diámetros, volumen? ¿Qué mides? Bueno, definitivamente cuando tienes tanto tiempo de ser profesor, hay que unificar criterios y estandarizar la exploración. Entonces, para la formación de nuestros residentes, efectivamente tratamos de hacer consenso, no solamente con una fuente o una línea que haga ecografía, puede ser europea, puede ser americana, pero adecuamos, tropicalizamos los protocolos precisamente a las necesidades del servicio y siempre enfocados desde el punto de vista de adiestramiento para el residente, que sea lo más completo posible. Entonces, para nosotros efectivamente puede haber una categoría que especifique ultrasonido de hígado, vesícula, vías biliares, vesícula biliar y páncreas, ¿sí? Sin embargo, sí incluimos la exploración, por ejemplo, del vaso. ¿Cómo medimos un vaso? Buscamos en una pantalla donde estemos viendo los dos ejes, un eje longitudinal, el eje esplénico, y un eje transverso como tal, para poder obtener 3 medidas y obtener un volumen. Pero ahí hay un detalle: ¿cómo mides el vaso? O sea, porque si tú usas el eje longitudinal al cuerpo, lo estás midiendo oblicuo.
Sí, no, No, el eje mayor. el eje mayor. Sí, por eso, pero El es la eje orientación del eje mayor del vaso. Del Ah, vaso, claro, así O sea, es, porque es la recordemos medida. que el vaso no está así, No. no está horizontal, No, No, o sea, no. está oblicuo. Así Sí. es, Sí. así es. Entonces, el si eje tú lo mayor. mides a rajatabla volumen, estás midiendo un volumen oblicuo. Sí, No no, es Sí. el eje mayor. El eje mayor. El eje mayor y aunque esté inclinado, o sea, Así es, no así que es. esté completamente vertical, ¿no? Como quien dice, ¿no? Exactamente. Sí, aunque esté inclinado, mides ese eje mayor, el eje que lo atraviesa perpendicular a ese y luego giras tu transductor Así es. para poder medir el otro eje. Sí, Exacto. digamos, Y obtener un volumen. Exacto. radiológicamente hablando, tú lo medirías al revés. Ajá. Pero ¿por qué le mides el vaso al revés? Porque teóricamente es para que tú puedas ver el eje corto, por Así la es. misma posición Así oblicua. Ujú. Así Si es. tú lo mides como va, lo que estás haciendo es, insisto, hacer un transversal oblicuo, Así que es. te va a subdiagnosticar el vaso. Así es. Sí, bueno, es que la forma del vaso no te ayuda, No. ¿no? Bueno, la forma del vaso, como está metido, porque acuérdense que está Ajá. metido en la parte más superior y al mismo tiempo topa con el diafragma. En el hipocondrio izquierdo. Exacto. Y que efectivamente pues topa con diafragma, pero precisamente por eso colocas al paciente por lo general en un decúbito lateral, Claro. precisamente con la intención de que tenga el brazo extendido para que el diafragma descienda y eso empuje al vaso y puedas con una Pero inspiración no profunda les ha- verlo. ¿No les ha tocado que de repente no lo logras ver? No, Sí, a a mí veces me ha que pasado sí. sobre todo cuando tienen un ángulo esplénico del colon, porque esa es también la otra cosa. Acuérdense que el colon se monta arriba Ujú. para nuestros residentes y tiene materia fecal o tiene gas o a veces el le paciente entorpece. por más que jala aire no te alcanza a dar la imagen completa del vaso. Por eso prácticamente muchas veces lo busca uno hacia la parte posterior, Ujú. precisamente para poder liberar el gas o el material de residuo que Pero pudiera haber en el eje hay veces esplénico. que ni No, no así. puede. Que ni aún así. No puedes. Eso es cierto. Eso es cierto. Y hay literatura que te dice, por ejemplo, que un aumento de tamaño de un vaso es cuando rebasa los 13 centímetros en un eje longitudinal, Pero es ¿no? que ahí también depende tu literatura. Por ejemplo, Así es. Matías Hofer dice que puede ser hasta de 160. Así es. Cuando tú dices 160 milímetros, dices, bueno, pero Matías Hofer es europeo, pues un alemán de 210 pues sí le da al 160, ¿no? Pero yo creo que la medida más válida es la del volumen y no la de la Exactamente. longitud, ¿no? Exacto. O sea, Pero- debería de Pero ser el volumen. pero hay ahí otro chile mole y dulce. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el manual de radiología de Müller, bueno, no nada más hay de radiología, también hay de medidas ecográficas de Müller, te dice que puede ser hasta de 300 a 320 centímetros cúbicos. Exacto, pero buscas el RUMAC y el RUMAC, por ejemplo, te dice que es plenomegalia a partir de un volumen de 250 centímetros cúbicos. Bueno, también yo creo que hay que considerar la altura del paciente. Pues sí. En pacientes más altos, pues es lógico que esté más grande, Así es. ¿no? Y estás de acuerdo que puedes encontrar un vaso que esté midiendo, por decirte algo, 230 centímetros cúbicos y sea una persona de baja talla, Ujú. obviamente va a ser una esplenomegalia. Oh. Pero si yo lo encuentro en un caballero, por ejemplo, que me mide 1,90 m, no le voy a considerar una esplenomegalia. Sí. 230 centímetros Sí, no. cúbicos. O peor, puedes tener vaso accesorio y pensar que es esplenomegalia. Historia real, chicos, le pasó a alguien de Cafecito. Sí. Hoy vengo de Cafecito para los que nos escuchen en Viene- podcast. Viene usted como el sargento Gomer Pye, a sus órdenes. No, me gusta ponerle este tipo de adornos a las... Eso me gusta. Bueno, a las y ya filis. que estamos en esto del vaso, ¿ustedes cómo miden el vaso en niños? Porque según esto también hay que medirlo en base a la estatura que tiene el niño. Sí, hay ¿No? una tabla Hay de la tablas. Universidad de Pensilvania donde te dice por estatura cómo lo puedes medir. Hay otra de la Universidad de Chicago que te dice por edades el estimado en milímetros en el eje mayor. Y también hay otro de volumen, ese no me acuerdo, creo que es de la Universidad de Bruselas.
donde te dice hasta la tabla y va desde recién nacido hasta los 15 años. Así es, así es. Entonces siempre que, por ejemplo, lo hago la medición en un paciente pediátrico, lo mido con las características para determinar el volumen y lo busco en la tabla. Ajá. Así es como hago la Yo correlación. uso las de Chicago, yo lo hago en base a estatura. Ajá. Y así es como le transmito el conocimiento precisamente a los residentes, que de esa manera, igual, el tener el protocolo de saber cómo vas a ir fotografiando las imágenes que vas a presentar de un reporte de un ultrasonido, ¿no? No empiezas de que, ay, no, puse el transductor porque seamos honestos, cuando empezábamos así le hacíamos, ay, ahí sí me salió bonita la vesícula, ahí luego ya querías medirle, ¿no? A la vesícula. No, tiene que llevar un orden también. Claro, claro. Bueno, Claro. esa es otra cosa. Yo, así por automático, yo agarro longitudinal, transversal y anteroposterior. No Así lo es. varío. Así Cualquier es. cosa que mido es longitudinal, transversal y anteroposterior. Así es. Porque, aclaro, yo no uso formato, como le llamamos aquí en el argot radiológico, machote. Yo agarro la interpretación y lo que tenga el paciente lo describo en ese momento. Ah, claro. A mí me sirve para ejercicio, Ajá. para no viciarme. En la descripción, Porque claro. voy a hacer una confesión. Antes usaba machotes, pero me empecé a dar cuenta que como ya me había yo acostumbrado al machote, sí me equivocaba yo. Sí, Mm. porque había cosas que luego no quitabas, ¿no? Las obviaba. Ajá. Porque decía, pues ya están ahí en el formato, ya para qué le hago. Así es. Y así me empecé es. a dar cuenta que, bueno, me brincaba cosas y por eso dejé los machotes, Ujú. lo digo abiertamente. Entonces, bueno, voy a hacer una pregunta que ya sé que nos va a poner aquí a pelearnos entre nosotros, pero ¿qué onda con el grosor del riñón? ¿Corteza médula? ¿Grosor cortical? ¿Cómo lo toman? La relación córtico-medular, Ajá, ¿no? yo lo busco Sí, como es la- relación es córtico-medular. Es la mitad de la... Péguenme, soy mala gente, yo hago el grosor renal. Porque Todo. sí, el grosor cortical. A mí se me hace más fácil que la relación, les voy a decir por qué. Hay un libro de ecografía renal de O'Neill, por ahí pues, se lo pueden conseguir, es una joyita, donde te explica que muchas veces la relación córtico-medular puede estar disminuida y ser normal, Sí. porque el paciente tiene, por decir algo, hipertrofia medular y no considerarse algo malo. O Pero, puede estar bueno, engrosada lo que y pasa está es que la inflamado. relación es eso, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuánto mide el espesor de la corteza. el espesor de la corteza en relación a la altura de la Pirámide. ¿no? Entonces, teóricamente, la pirámide tiene que medir la mitad de lo que mide la corteza. Sí, pero aquí viene el problema, ¿qué pasa si no ves pirámide? Pero ¿cómo no vas a ver la pirámide? O sea, solo que estuviera insuficiente, ¿no? Renal o algo así. El problema es que hay estudios que estiman que el 14% de la población en el momento de un ultrasonido por deshidratación, porque la función renal está alterada, por lo que quieras, puedes no ver una pirámide. Bueno, puede ser, pero son los casos raros, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos sí Sí lo ves la vas a pirámide. ver. Yo en lo particular, yo tomo el grosor cortical, a mí me funciona mejor. Mm, Y bueno, también ACR dice que tomes grosor cortical sobre relación corteza-médula. ya. Allí, insisto, ya depende con quién te casas, ¿no? También viene otro factor. ¿Ustedes incluyen vascularidad en sus estudios? O sea, es decir, por lo menos se pone una foto ahí con el Doppler para que vean que captó. Sí, Sí. sí. ¿La informan? Sí, Pues, efectivamente. ¿qué creen? Teóricamente debe ser un informe aparte. Bueno, sí hay un Doppler renal, me queda claro, pero no, o sea, de todas maneras, independientemente, como tengo la herramienta, la uso. Pero Entonces sí ¿sabes qué me pongo ha cómo está pasado la a mí vascularidad. Cuando fotografío la vascularidad renal sin Doppler, ¿no? O sea, nada más para ponerla como se ve. Varía mucho la vascularidad en el momento en el que está respirando el paciente. Ah, sí, claro, sí, claro. totalmente. O sea, de repente si ya sacó todo el aire, la vascularidad se modifica Así a es. como si está con el aire contenido, ¿no? Así es, así es. Entonces, es como ambiguo, ¿no? Bueno, el Taylor, que es un libro de ecografía Doppler, te dice que tú tienes que ir modulando las respiraciones del paciente de Ujú. tal manera que puedas captar la mejor
válgase la redundancia, captación posible de los vasos. Así es, pero sí pongo la vascularidad porque, por ejemplo, hay cierto tipo de lesiones sólidas renales que efectivamente a la hora de que pones la vascularidad es cuando te llama o te brinca más la lesión, ¿no? Agarras y ves, o sea, de repente un oncocitoma o de repente ves una tumoración renal y inicialmente dices, bueno, fue una pirámide prominente, ¿sí? Una columna de Bertin, o realmente es una lesión sólida que estoy observando, ¿sí? Entonces sí, la vascularidad como herramienta sí lo pongo. No, sí, o sea, yo voy a esto por este punto. Hay gente que es muy purista y dice, pues te pidieron riñón es riñón, no te vamos a poner vascularidad. Yo lo que hago, ahí sí lo admito, yo sí me brinco esa parte del protocolo y lo admito, soy bien protocolario, es que si yo veo una lesión o veo algo que me llama la atención, por ejemplo riñón, y me hablan de una insuficiencia, le tomo, por ejemplo, Doppler de arteria interlobar, donde las literaturas dicen que puedes reconocer más fácilmente hipertensión o hipoperfusión. Así es. O, por ejemplo, si tengo una lesión, le tomo el índice de resistencia, etcétera. La idea es como que tratar de completar el estudio. Pero a ese punto vamos, o sea, a veces como que nos brincamos cosas o le metemos cosas para el beneficio del paciente. ¿Sí? Claro. Y Sí, si nosotros revisamos, pues creo que al final esa variedad de formas de hacer las cosas, algunos nos funcionan mejor que otras. Y en relación a la medición Doppler vascular en renales, por ejemplo, son de las tres, o sea, superior, media e inferior, interlobares, y en varias ocasiones para que de cada una saques un promedio y ya tengas el promedio de las tres. Sí, eso es haciendo un Doppler renal. Pero si tú, por ejemplo, tienes una lesión, yo al menos lo que hago es la caracterizo con el Así puro es. color, y de ahí si puedo le tomo un espectro, pues como para que sea una idea de a qué le va a entrar. Exactamente, si son flujos de altas o bajas resistencias. ¿Sí? Exactamente. Que digo, también hay escalas que te lo piden a fuerza. Por ejemplo, el TRATS te lo pide, el BRATS te lo pide para las lesiones mamarias, que no es un criterio absoluto, pero pues entra ahí como hallazgo asociado en cualquiera de las dos O escalas. RATS también te pide, O RATS también de lo hecho pide. tiene un apartado específico para hablarte precisamente de vascularidad. Sí, esos va del 0 al 4, donde 0 es ausente, 4 es donde pinta el Así es, mosaico así horrible. es. Y pues también es un criterio para ver si la mandas a rezo o derechito se la mandas al onco. Así es. Ok. Entonces sí, vascularidad en ese aspecto, si tienes la herramienta, debemos usarla. Sí, pero el punto al que voy es que si tú revisas los protocolos, a ti te dice, puedes usarla. Si tienes la capacitación y está disponible, puedes usarla. O sea, no hay de lo debes de usar o no lo debes de usar. No. Ahí como que queda el criterio de interpretación Sí. médico. Por ejemplo, AYUM lo hace, ACR lo hace. Que a mí me gusta porque puedes hacer crecer tu estudio. Es como en los protocolos, por ejemplo, de los Doppler de carótida, dependiendo de si utilizan la escuela del NACES o el del ACAS. Y ahí de repente incluso los estándares son diferentes para catalogar en un momento dado, dependiendo de las velocidades de pico sistólico. Si tú estás hablando de velocidades que están de 120 a 150, estás hablando de que ya hay una repercusión hemodinámica por arriba del 50%. Si tú encuentras velocidades de picos sistólicos por arriba, pero eso según nace, porque ACAS te aumenta esos límites. Entonces, es también mucho como que depende de la escuela que utilices. Traducción para los no médicos. Veo las arterias del cuello, les mido sus velocidades y hay dos métodos para medirla. Así es. El NACAS, el NACES y ACAS. Nada más. Ajá. No digo, porque pues también habrá alguno que otro despistado que caiga por aquí con nosotros Sí. y pues por lo menos expliquen de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué están Sí. hablando? Sí. Sí, o sea, No, entonces, pero es parte de los protocolos Ahora, que llevamos, ¿no? fíjense, cosas tan sencillas como un ultrasonido pélvico. Y ahí les va el gallo. ¿Cómo miden los ovarios? Pues igual, ¿no? El eje mayor Así es. y eje luego Sí, pero a ver, perpendicular. Reportan ejes, reportan volumen. ¿Qué reportan? El las eje dimensiones mayor y el volumen. y el volumen. Y hasta ahí dirías, ¿no? Te queda así como que, pues sí es lo normal. Bueno, por ejemplo, Ayun te dice que que solamente deberías de hacer las 3 medidas y no incluye el volumen. Porque el volumen puede estar condicionado a patología ovárica o al ciclo ovárico.
Sí, en la teoría, ¿no? claro. Sí, Pero todos de protocolo le sacamos volumen, sí. o por lo menos registramos 2 medidas, Ujú. ¿sí? Entonces vean cómo tenemos disparidad para lo que tomamos y hacemos. Sí, pero sí tienes razón, o sea, si tiene un folículo dominante que ya se va a romper, pues al rato ya no tiene ese volumen, ¿no? Si la paciente está en protocolo de fertilidad, por favor no lo aprieten mucho. Es valioso. Es valioso. Ay, bueno. No, sí, claro, para la Sí. paciente es valioso, sí, por Sí. supuesto. Bueno, es que eso del protocolo de fertilidad y el volumen ovárico, hijo de Dios, te da unos dolores de cabeza. Pues sí, y si hay folículos que están, mejor señora, termino el estudio rápido y váyase a hacer la tarea. Es recomendación médica, no es cotorreo. Pues para sí, ella sí es Es la recomendación realidad. médica. Si van a un seguimiento folicular y tú ves que ya están en el momento, Píquele, señora, píquele. váyase, señora. Y en este momento Eduardo hace la sección de se lo explico en lenguaje no radiológico. Cuando estás en un tratamiento de fertilidad, cuando hablan de folículo dominante, es que el óvulo ya está listo para producir un bebé. Así es. Entonces los biólogos de la reproducción te dicen que pues es el momento adecuado para que tú solo, tu marido solo, y ocurra lo que tenga que hacer para que salga un nuevo bebé. Así Ajá. es. Y Esta sí. fue su sección explicando para no radiólogos. Pero, a ver, por ejemplo, en los seguimientos foliculares, siempre tiene que ser endovaginal, Sí, Sí. ¿no? sí, sí. Y tienes que Que medir. por ahí le voy a contar, Me ha llegado uno que otro pélvico y tú así de, ¿qué? Sí, no. Cuando bueno. ya revisas y tienes el conocimiento te das cuenta que no. Obviamente es endovaginal. Exactamente. Entonces, la disparidad de cómo piden los médicos el estudio, nos debemos de basar en los días que ellos solicitan el estudio Ah, sí. y de repente pues ya en medio del estudio, a mitad de los días ya se rompió el folículo, Ujú. ya no lo pudiste ver y ya no le dijiste a la señora que se tenía que ir a hacer la tarea. Entonces, ¿de qué sirvió? Uno o lo piden muy prematuro, Ajá. el foliculograma, Ajá. u otros lo piden cuando ya pasó. Ajá. No, y eso es por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque también no falta el que, por ejemplo, te pide medición del cervix, porque quiere ver si tiene incontinencia ismocervical. Y pues ahí estás midiendo el cervix, ahí estás tomando las medidas, y hay incluso quien hace la sonografía de cervix. Pero dices, bueno, no se supone que me lo tienes que pedir a mediados del ciclo donde el cervix está reblandecido por la prostaglandina. Y no, señora, ¿cuándo arregló? Ya terminé apenas, doctor. Estoy terminando y tú, es que no va a servir el estudio. Y eso es, fíjate, que genera a mí me genera mucha inquietud porque realmente son estudios que sí son de utilidad para esa información, para dársela al especialista, pero no lo piden donde tiene que ser. No, pero es que ahí viene el otro show. Si tú ves las guías del pélvico no te meten nada sobre fertilidad. No. Te tienes que ir a literatura así muy, muy, muy especializada para hablar de un protocolo para fertilidad. Sí, O sea, sí. vean cómo a veces tenemos todavía que buscarle más dependiendo lo que hacemos. Yo creo que la ventaja de nosotros como radiólogos en ese aspecto, y más cuando estamos ejerciendo la práctica, el estar es la parte del estar constantemente actualizándonos. Bueno, pero deje también esa cosa. Si te toca un residente, luego hacen cada pregunta que dices, madre de Dios, ¿qué hice yo en esta vida para responderle? Sí te echan toros, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, yo siempre lo veo como esa parte del beneficio de la retroalimentación, ¿no? No, Eso sí, a mí claro. me motiva para estar constantemente revisando, porque hay unos que sí, o sea, que lo sientes cómo los vas llevando de la mano con el conocimiento y cómo avanzan, ¿no? Y al final del primer año de residencia, por ejemplo, te das por bien servida cuando te ubican y ven el útero bien y te lo miden bien y si tienen miomas y cómo son, ¿no? Si saben distinguir la vía biliar. Exacto, eso te da gusto. Ajá. Hay otros que quizás sean mucho más avanzados o más diestros y de repente te salen, como tú dices, las famosas preguntas como vamos a ponerle el 4 al profesor, pero Y te sale el precoz de Realmente- la familia, casi te reza el libro y tú, qué bien, ya te lo aprendiste, qué bueno. sí, ¿no? Y te quedas y dices, Bueno, qué bien. Miren,
Digo, esto nada más como para redondear la idea con nuestros residentes. Al menos que yo conozco las 3, digamos como que escuelas que tienen protocolos de cómo se llevan los estudios. Claro, son para estudios generales, no estamos hablando algo de su especialidad o alguna cosa de esas. El AIUM, que es el American Institute of Medicine, tiene sus protocolos. La ACR tiene protocolos. Ojo con ellos también tienen protocolos para tomografía y resonancia. Uh-huh. Sí, en sus páginas tienen ahí todo lo que tú puedes aprender. Y también la Sociedad Europea tiene un consenso para estudios de radiología, También. que es, híjole, un gozo, porque te dice, a ver, colon por enema, de aquí, Sí. colon pediátrico, de aquí. Ellos están súper normados, por ahí si les interesa, échenle una revisadita en internet, se los van a encontrar. Estuve revisando en la CERAM junto con el ESOR. Hazte cuenta que ellos unificaron todos esos criterios. Sí. Y lo tienen en forma gratuita, o sea, están de divulgación gratuita. Sí, lo puedes bajar. Precisamente para que tú veas y como que organices. Porque sí les voy a decir, si tú te desempeñas en un departamento de imágenes radiológicas, normalmente tú lo que estás es obligado a buscar efectivamente que tu departamento donde te desempeñas cumpla los criterios de un proceso de certificación. Claro. Es decir, de que estás trabajando de acuerdo a las normas y a los estándares nacionales e internacionales en relación a las metas de los pacientes. Entonces, eso te obliga a que tú tengas estandarizados y normados los protocolos de las distintas áreas de imágenes. Sí, aquí es a donde a veces viene el problema. Digo, no es contra nadie. Tenemos la mala manía de aprender de cómo lo hizo el R3 y el R3 lo aprendió el R3. Así es. Entonces, ese tipo de normatividad, o sea, la normatividad Made in Hospital México, no estoy diciendo que todos, yo creo que debería eliminarse. Yo soy un firme creyente que tal vez a los residentes se les debería dar un seminario donde dijeran ya lógicamente previa autorización del jefe de servicio y del servicio, miren, por consenso en nuestro hospital, el criterio que se sigue es este. Claro, Uh-huh. claro. Y de esa manera, el hacer las interpretaciones y todo de la misma manera, o sea, tener efectivamente como los protocolos de qué es lo que se tiene que reportar y todos reportar de la misma forma. No, para eso se norma, ¿no? Para que Así todos es. hablemos el mismo El idioma. mismo idioma. O sea, no estemos hablando unos en chino, otros en japonés y no entendamos de lo que están hablando. Sí, pero es que ahí viene el gran detalle. Miren, a veces nosotros confundimos protocolos con la descripción que nos dan. Les voy a poner un ejemplo. Si tú analizas a Karen S. Rumack, es el libro más vendido de ecografía del mundo. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. O sea, por lo menos a nivel occidental es Sí. mamá pollo. Y todos lo agarramos como si fuera guía. Pero realmente Rumack es un libro de enseñanza, no es un libro de guías. Así es. Y ahí es a donde viene el error, porque las confundimos. ¿Sí? Más sin embargo, si tú te vas a, insisto, a la IUM, a la CR, a la guía europea en este caso, te vas a dar cuenta que ahí te dicen cómo debes de hacerlo, con qué frecuencia, con qué hertz, con cuánto. Sí, precisamente porque por eso se indica efectivo el Rumack como un libro de texto, Uh-huh. ¿sí? Pero no es que ese sea realmente cuántos La libros de Biblia. ecografía, exacto, Sí. cuántos hay. Sí, pero ¿cuántos de nosotros, como lo leímos en Rumack, lo aprendimos en Rumack, lo aplicamos a Rumack? Ah, sí, claro, Sí. claro, pero está precisamente dentro del proceso de actualización de que tú vayas constantemente, porque eso es educación médica continua, el estar buscando y reuniendo consenso precisamente para que puedas lograr tener en un momento dado un protocolo con una exploración ecográfica lo más completa posible, con una interpretación lo más completa posible. Exactamente. Sobre todo diagnóstica, ¿no? Claro, para de el- utilidad para el Sí, clínico. exacto. Entonces, que no se queden con la duda de que qué me quiso decir aquí el doctor.
¿verdad? Sí, porque eso es de las cosas que al principio tiene que aprender el radiólogo que está en adiestramiento, el saber redactar, Bueno, Ujú. ¿sí? sí, hay una cosa que también yo creo que vino a platicar. Digo, aquí no lo hacemos, lo que yo sepa, pocos hospitales lo hacen. Que Europa, por ejemplo, lo hace un seminario de redacción y correlación de informe. Eso sería valiosísimo. O sea, ¿qué significa esto? Que te dicen, a ver, no le andes mezclando términos, y en ultrasonido se usa no lo uses para otro, vas a empezarlo así, vas a hacer esto así. Si te piden que hagas una exploración clínica, hazlo así, Así es. y eso es muy bueno. Ujú. Por Sí. supuesto, porque esa es parte del orden, es como saldría la pregunta, ¿no? Entonces llegará un momento que va a ser como nuestros residentes cada vez son más de la inteligencia artificial, de utilizar, por ejemplo, plataformas como el ChatGPT y poner, por decirte algo, y decir, ok, el chat, quiero la interpretación de un ultrasonido de hígado, páncreas y vesícula biliar. Y ya el residente ya me bajó esa plantilla y solamente sustituye los valores. Sí, a ver, sí te lo va a dar, pero aquí es donde la cosa se va a poner de pero. Primero, ¿qué buscó ChatGPT? ¿En dónde lo buscó? ¿Y Así en es. qué teatro de aplicación lo va a hacer? Y es que es una plataforma que es intuitiva, porque conforme tú le estés metiendo más información, vas a ver qué usuario eres. Sí, Y en base a eso es donde te va a dar Sí. la información A más ver, específica. pero ahí le va el otro asunto. Todos los colegios de radiología, todos los colegios habidos y por haber, te dicen que el empleo de la inteligencia artificial en los informes radiológicos solo sí está avalado por el mismo servicio acorde a sus necesidades y situación. Así ¿Sí? es. ¿Por qué? Porque ChatGPT no te va a saber decir si en tu unidad hay, por ejemplo, elastosonografía, ultrasonido Así automatizado, si estás utilizando un medio de contraste para ultrasonido. Él te va a soltar el reporte. Que le hagas, ese es tu problema. Pero la importancia que tiene este tipo de plataformas es que tú la vas a enriquecer con tu experiencia, ¿sí? Y entonces a la hora de que tú vayas redondeando la información para una determinada, en este caso una exploración ecográfica, ya no te la va a dar como alguien que entraría de primera intención, Bueno, sí, porque tú la enriqueces por Sí. ser usuario. pero ahí le va. Por lo menos la comunidad radiológica europea, la Sociedad Europea de Radiología, hizo un preproyecto. Ellos están apenas en la fase de, pues, como de aprobación, donde te dice que debes de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en la revisión técnica y de sintaxis del informe, más no como un elaborador de informe. Así es, pero tiene la herramienta, sí tiene la inteligencia, esa plataforma, sí tiene la posibilidad de redactarlo. No, a ver, sí la tiene, pero no la debes. No, ¿Por qué? no, Porque él va a sacar en base a lo general. exactamente, O sea, pero sí. eso es lo que nosotros tenemos que reforzarle Exactamente. al personal que está en formación. Estimados residentes, yo sé que es muy tentador decirle Claro. al chat GPT que te... Interprete la o a cualquier tomografía. inteligencia artificial que te interprete la tomografía, pero tienen que entender que eso es sobre aprendizaje de datos. O sea, te va a Así dar un es. metanálisis de datos promedio, pero no te va a dar más. Exactamente. No, y las múltiples variables que tiene cada paciente, pues esas no Totalmente. no las va a saber el chat GPT. Entonces, por eso dicen que un paciente, la enfermedad es propia del paciente, no Así es un general para todos, ¿no? Porque depende de las infinitas variables que pueda tener el paciente, el cómo se va a presentar la enfermedad, Así es, ¿no? O sea, no puedes generalizar. así es. No, claro que no puedes generalizar. O sea, eso, O sea, el chat GPT, a lo mejor eso es lo que hace. o sea, generalizar, ¿no? inteligencia artificial va a ser nuestro gran aliado,
pero no debe de ser nuestro comodín para sacar la chamba. No, claro que no. Porque en una de esas se nos va a ir. Y ahí es a donde se aclara y efectivamente se dice, no te va a reemplazar, definitivamente como profesional en la imagen no te va a reemplazar, es una ayuda, pero no te va a reemplazar precisamente por lo que estamos diciendo. Sí. Bueno, pero se está poniendo muy denso, ¿no? ¿Cómo ven? No, yo creo que totalmente de da acuerdo. para otras cositas, ¿no? Pero bueno, es comentario para los residentes o para nuestros queridos hermanos radiólogos que nos escuchan. Hay opciones para que ustedes revisen sus ultrasonidos, sus parámetros, sus formas. Aplíquenlas de ser necesario para que depuren un poquito más su trabajo y pues tengan la calidad que necesitamos todos, ¿no? Ya les comentamos, AYUM, ACR, Escuela de Radiología Europea, ¿no? Radiación de fuga. Bueno, una noticia al respecto de lo que pasó en la pandemia es los costos que se dieron en los servicios de imagenología durante la pandemia, cómo se fue primero reduciendo la carga de trabajo y luego aumentando de manera así grandísima exponencial por la cantidad de pacientes y la utilidad que nos daba el diagnóstico primero por placa simple y luego por tomografía, ¿no? Para el diagnóstico, y cómo el mismo uso de la tomografía nos fue llevando a estandarizar el cómo se tenía que reportar la enfermedad. Es increíblemente valioso que la cooperación mundial estandarizó criterios, formas de ver la enfermedad, estadios de la enfermedad, y bueno, eso lleva a en sí los costos que se empezaron a dar, ¿no? Aquí en un estudio que hizo los seminarios de ultrasonido en tomografía y resonancia, publicado en marzo del 2000, en marzo 26, por los departamentos de radiología. Dicen que un equipo liderado por un doctor que se llamaba Ahmed Farag, de la Universidad de Massachusetts, reportó que en su institución se experimentó una pérdida considerable en el volumen de imagen y una larga incremento posterior en 2020, el primer año de la pandemia en Norteamérica, ¿no? Comparado con el año previo. Los radiólogos han sido los departamentos que más fueron golpeados por los sistemas de salud, con los efectos resonantes que la pandemia dejaba de por sí, ¿no? O sea, la pérdida del personal médico, la pérdida del personal de alrededor, de los técnicos, de las enfermeras, equipo de mantenimiento, de aseo, en fin, todo lo que genera la pérdida humana, ya sea porque se enferma o porque muere, genera una pérdida en la atención hacia el público en general. Mire, hay un artículo de Lancet que dice, ¿y después de la pandemia qué? Y analiza cómo le impactó a las diversas ramas de la medicina. Uh-huh. La parte de la radiología es pues prácticamente 3/4 partes del artículo, porque dice que, bueno, primero hubo un descenso de los gabinetes, de los ingresos de los gabinetes, que hubo gente que perdió hasta el 50% de sus ingresos, uh-huh. Y después en la pandemia se triplicó el ingreso. Uh-huh. Tan se triplicó el ingreso que muchos radiólogos decidieron independizarse y poner sus gabinetes. Uh-huh. El problema fue que después del 2021, cuando empiezan las pruebas de vacuna, vino el despeñadero de estudios y hay gabinetes que se quedaron endeudados porque pensaban que esa abundancia iba a durar todavía 2 años o 3. ¿Y qué pasó? Contrataron equipos, pidieron a plazo, hubo préstamos
y en este momento no están para la cobertura. Y es parte del endeudamiento que tiene la industria médica. Ujú. En cuestión de años, ellos dicen que hubo departamentos que perdieron hasta el 30-40% de su personal, incluido todo lo que ya usted nombró, médicos, enfermeras, limpieza, O sea, imagínense el costo tan terrible para la radiología, que fuimos uno de los segmentos más castigados, ¿sí? La media promedio de lectura radiológica antes de la pandemia eran 20 minutos, es decir, tú te tardabas 20 minutos en leer un estudio. Durante la pandemia dobló y a veces triplicó las lecturas de estudio por la demanda tan brutal para el diagnóstico. Sí. Uh-huh. Y ahorita, en algunos países, la media es de 10 minutos. Y tú dirás, qué bueno, se está optimizando, leemos más rápido. No, es que hay un problema. O empiezas a tener medios alternos como teleradiografía, como lectura de comisión. Lectura de comisión es que a ti te dicen, yo te doy esto, ve a mi gabinete, lémelo y ya te pago. O la otra, que ha bajado tanto la demanda que ya no lees como antes. Ya tienes una disminución de la lectura de placas. Sí. La verdad, honestamente, en nuestro país denotó mucho que habían déficits. Por ejemplo, sabíamos que estábamos utilizando, por ejemplo, tele de tórax, pero había primero que unificar criterios desde el punto de vista de los médicos que estaban en primer contacto para poder interpretar una radiografía de tórax. Entonces, ¿qué pasó? Que pasabas a la segunda etapa, la tomografía, y había déficit a nivel nacional de tomógrafos. Entonces, realmente era con lo que evaluabas cómo iba avanzando y desarrollándose la enfermedad. Entonces, esa situación en un momento dado obligó a que efectivamente, ¿qué pasaba? Acuérdense que los pacientes que tenían COVID eran concentrados en los hospitales. Entonces había todavía gente enferma de otras cosas, por eso empezaron a proliferar en medios particulares gabinetes pequeños donde podía sacar estudios de ultrasonido, incluso podía sacar estudios de tomografía de cosas que no fueran COVID. Porque la gente prefería ir a ese tipo de sitios que concentrarse, porque de hecho en las grandes instituciones básicamente todo lo que fue el resto de que no fuera respiratorio se detuvo. Se detuvo. Sí, pero mire, también hay estudios, por ejemplo, The Economist, que es un diario inglés muy prestigiado, El Economista, donde ellos hicieron un análisis de los marcadores de medicina pública correlacionados con COVID, y que definitivamente, o sea, la conclusión del estudio es que ni tantos ni tan suficientes para radiología. ¿Y a qué me refiero esto? Les explico. Ni tantos ni tan suficientes en el sentido de que se empezaron a dar cuenta que epidemiológicamente, si viniera otra pandemia, si no hay radiología no le aguantas. Así es. Pero el problema es que no se invierte lo suficiente en radiología. O sea, es decir, no inviertes en formar radiólogos y no inviertes en tecnología radiológica. ¿Va? Sí. Estamos hablando de un país organizado como lo es Inglaterra. Empiezan a echar cuentas en países no desarrollados como el nuestro. Entonces, yo creo que la conclusión de esa noticia es que tenemos que trabajar más. Yo sé que se han dado ciertas opciones, volvemos al campo de la inteligencia artificial, pero eso va a paliar un poquito la situación. La situación es que yo creo que nosotros los radiólogos tenemos que prepararnos mejor, preparar mejor a nuestro equipo de atención. Así es. Y en la medida que sea posible tener un equipo, si no de punta, que saque las necesidades de lo que yo estoy viendo. ¿Sale? Ya es lo que yo creo, digo, para conclusión, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué creen? Lástima que se terminó el show del día de hoy. Ya tenemos que empezar a enfriarnos. Yo espero su despedida y comentario final. Pues definitivamente en relación a los programas de protocolización y estandarización de cómo realizar los distintos métodos de imagen y las exploraciones de imagen, definitivamente sí es algo que da para mucho más y que debemos implementar. ¿Y por qué? Porque eso va a optimizar costos al final y siempre va a ser en beneficio de nuestros pacientes. No, y yo creo que también hay que estar en constante comunicación con el médico que envía
los estudios. A veces quieren pedirnos algo, pero no saben cómo. Entonces, uno los puede orientar o decirles medios alternativos. Mire, mejor le sacamos este tipo de estudio que este otro, le va a ser más útil para el diagnóstico que me está solicitando. Entonces, siempre y de tener una amplia comunicación también con la gente que está con nosotros, con nuestro técnico radiólogo, con nuestros residentes, como ustedes están, porque bueno, yo no tengo residentes, ¿verdad? Pero estar en comunicación, hablar el mismo idioma, saber qué es lo que necesita el paciente, en fin, échenle ganas, se puede hacer mejor diagnóstico siempre. Ya ven, todo yo. Yo esperé que dijeran. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en contacto con ustedes. Ya saben que estamos abiertos a sus sugerencias. Por ahí tenemos un teléfono pendiente. Ah, sí. Pero eso ya lo estamos echando a andar. Ahí tenemos ciertas cositas de acomodo técnico. Pero ya estamos trabajando en eso. Ha sido un placer que nos acompañen. Síganos en las redes sociales, por favor. Es un placer estar aquí con ustedes. Igual, un saludo y nos vemos en que una estén muy emisión. bien. Y mañana es un buen día para diagnosticar. Muchas gracias. Radiación de fuga.